Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 30. La fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, llegó el otoño y se aproximó la fiesta de los tabernáculos, la cual, como era costumbre, había de celebrarse en Jerusalén. Pero como los judíos, desde hacía ya más de año y medio atrás que trataron de matar a Jesús, él prácticamente ejercía su labor misional en Galilea y no en Judea. Pero sus hermanos carnales le insistían: «Sal de aquí y ve a Judea, pues nadie hace cosa alguna en secreto mientras él mismo procura ser conocido públicamente». Esto se lo dijeron pues deseaban que su hermano mayor hiciese una muestra pública de sus poderes milagrosos allí. Pero Jesús, discerniendo el verdadero peligro, y puesto que aún no había llegado su propio tiempo señalado, les dijo: «El mundo no tiene razón para odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque doy testimonio respecto a él de que sus obras son inicuas. Por eso, ustedes suban a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta». Sin embargo, Jesús esperó a que sus hermanos fueran de viaje a Jerusalén para ir él junto a sus apóstoles hasta allí de forma secreta, manteniéndose fuera de la vista del público. Por eso fueron por la ruta que va desde la dirección de Samaria a Jerusalén. En el transcurso del viaje, Jesús y los suyos se acercaron a una aldea samaritana en busca de alojamiento, para lo cual envió a Santiago y Juan. Cuando éstos trataron de hallar un lugar para pasar la noche, la gente se enteró de que éstos eran los que solían acompañar a Jesús, y les negaron la posada. Indignados, se fueron hasta Jesús y le preguntaron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los aniquile?». Jesús los reprendió por ello y continuaron hasta la siguiente aldea. Mientras iban por el camino, hallaron a un escriba y éste le dijo a Jesús: «Maestro, te seguiré a donde quiera que estés para ir». Pero Jesús le respondió así: «Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen donde posarse, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza». Por eso el escriba se fue contristado al ver que padecería dificultades al seguir a Cristo. Otro hombre se le acercó por el camino y Jesús le dijo: «Sé mi seguidor». Pero éste le contestó: «Permíteme ir y enterrar a mi padre». Pero Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, mas vete tú y declara por todas partes el reino de Dios». Otro hombre más se le acercó y le dijo al Señor: «Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa». Jesús le respondió: «Nadie que ha puesto la mano en el arado y mira las cosas que deja atrás es muy apto para el reino de Dios». Finalmente llegaron a Jerusalén, y como la fama de Jesús y su obra misional ya estaba muy extendida por todos los rincones de Israel, las muchedumbres comenzaron a buscarlo y se preguntaban entre sí: «¿Dónde está ese?». Así, algunos lo apoyaban diciendo: «Es hombre bueno», pero otros lo negaban así: «No lo es, sino que extravía a la muchedumbre». Así susurraban entre sí, sin que hubiese quien defendiese al Señor públicamente, por temor a los religiosos. Como Jesús llegó como a la mitad de la fiesta, procedió a ingresar en el templo junto a sus apóstoles, y comenzó a enseñar a las muchedumbres que allí se hallaban reunidas. Y éstas comenzaron a inquirir entre sí: «¿Cómo tiene este hombre conocimiento de letras, cuando no ha estudiado en las escuelas?». Jesús les explicó: «Lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. Si alguien desea hacer la voluntad de él, conocerá respecto a la enseñanza, si es de Dios o si hablo por mí mismo. Moisés les dio la ley, ¿no es verdad?
Sin embargo, ninguno de ustedes obedece la ley. Al oír aquello, algunos comenzaron a desfigurar sus rostros de odio intenso hacia Jesús con el deseo de matarlo. Pero él, discerniendo estas cosas, les preguntó: ¿por qué procuran matarme? En respuesta, ellos, perturbados al darse cuenta de que Jesús se les adelantaba a sus palabras por conocer a la perfección sus propios pensamientos gracias al Espíritu Santo, le insultaron. «¡Demonio tienes! ¿Quién procura matarte?» Jesús, refiriéndose a aquella ocasión en la que trataron de matarlo 1 año y medio antes por sanar a un enfermo en día de sábado, les respondió así: «Si un hombre recibe la circuncisión en sábado para que no sea quebrada la ley de Moisés, ¿se encolerizarán violentamente contra mí porque hice que un hombre quedara completamente bien de salud en sábado? Dejen de juzgar por la apariencia exterior, pero juzguen con juicio justo». En ese preciso momento llegaron ciertos colaboradores del grupo de los fariseos y saduceos, y señalando a Jesús mientras él enseñaba a la gente, les dijeron a los religiosos: «Este es el hombre a quien procuran matar, ¿no es verdad? Y sin embargo, miren, habla en público y no le dicen nada. Los gobernantes no han llegado a conocer con certeza que éste sea el Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos de dónde es este hombre. Sin embargo, cuando venga el Cristo, nadie ha de saber de dónde es». Como Jesús los había estado escuchando mientras éstos conversaban entre sí, aún entre la algarabía de la gente, les enfrentó valerosamente al decirles con firmeza: «Ustedes me conocen y también saben de dónde soy. Además, yo no he venido por mi propia iniciativa, pero el que me ha enviado es real y ustedes no lo conocen. Yo lo conozco, porque soy representante de parte de él y aquél me ha enviado». Al oír esto, estos de inmediato se abalanzaron hacia Jesús para apoderarse de él, pero al ver esto las muchedumbres se aglutinaron contra estos hombres y formaron un gran revuelo y alboroto, abucheándolos y exigiéndoles que se fueran del recinto sagrado, pues ningún profeta había de ser muerto en la casa de Jehová. Claro está, los apóstoles, entre todo el revuelo, rodearon a Jesús para protegerlo hasta que pasase el alboroto del gentío. Y las muchedumbres se pusieron a contender contra los colaboradores y los que odiaban al Cristo, y les exigían que éstos demostrasen que Jesús no era profeta, pero no podían, más aún cuando la gente les respondía cuántas obras poderosas y milagros él ejecutaba para el bien de los hijos de Israel, y les desafiaban diciendo: «Cuando llegue el Cristo, él no ejecutará más señales que las que ha ejecutado este hombre, ¿verdad?». Ahora bien, cuando aquel alboroto se calmó y los informes de esta situación llegaron a oídos de los fariseos y los sacerdotes principales del Sanedrín, éstos enviaron de inmediato oficiales para arrestar a Jesús. Mientras tanto, el Señor continuaba enseñando a las muchedumbres. Por supuesto, este incidente llegó a ser bien conocido en toda Jerusalén, y la noticia se esparció por toda la tierra de Israel. Cuando los demás de los discípulos de Jesús que se hallaban en Capernaum llegaron a oír de esto, tanto María, la madre de Jesús, como Urbano y otros muchos más, de los más leales y allegados al Señor, oyeron de esto, se resolvieron con suma prontitud de ánimo viajar sin demora a Jerusalén para estar con Jesús, pues discernían que se acercaba el tiempo señalado de su muerte, el cual acontecimiento Jesús ya les llevaba tiempo enseñándoles que ocurriría. Y el número de los que se fueron hasta allí eran como de 400 almas. Entretanto, Jesús continuaba enseñando a las muchedumbres y les decía: «Continúo con ustedes un poco de tiempo todavía antes de irme al que me ha enviado.
Ustedes me buscarán, pero no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden venir. Pero algunos judíos, al no entender estas palabras junto a su significado, se preguntaban entre sí: ¿a dónde piensa ir éste? De modo que nosotros no hayamos de hallarlo. ¿No piensa ir a los judíos dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos, verdad? ¿Qué significa este dicho que dijo: me buscarán, pero no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden venir? Por supuesto, Jesús hacía referencia a su muerte y posterior resurrección como espíritu, después de lo cual se iría al cielo, fuera del alcance de sus enemigos. Ahora bien, como la fiesta duraba 7 días, llegó el último, cuando también llegaron los demás discípulos desde Capernaum. Como durante cada mañana de cada día de la fiesta un sacerdote derramaba agua que él mismo traía desde el estanque de Siloam hasta la base del altar, Jesús lo vio hacer así, y entonces clamó: «Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que pone fe en mí, así como ha dicho la Escritura, de su parte más interior fluirán corrientes de agua viva». Así Jesús se refirió al próximo suceso que tendría lugar tras su resurrección: el derramamiento del Espíritu Santo, y tanto los apóstoles como otros discípulos más se regocijaron al oír aquello, pues comprendieron su significado gracias al Espíritu Santo. Por eso comenzaron a decir: «Este con certeza es el profeta», y otros más: «Este es el Cristo». Pero algunos protestaron: «El Cristo no viene realmente de Galilea, ¿verdad? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la prole de David y de Belén, la aldea donde David solía estar?» De modo que la muchedumbre se dividió respecto a sus opiniones encontradas, pero nadie se atrevía a echar mano al Señor. Así, cuando algunos de los oficiales que mandaron los del Sanedrín para arrestarlo volvieron con las manos vacías, sin haber arrestado a Jesús, los sacerdotes principales y los fariseos les preguntaron: «¿Por qué no lo trajeron?». Estos, llenos de asombro y perplejidad, les respondieron: «Jamás ha hablado otro hombre así». Encolerizados, los religiosos les dijeron con sumo desprecio, mofa e insulto: «Ustedes no se han dejado extraviar también, ¿verdad? Ni uno de los gobernantes o de los fariseos ha puesto fe en él, ¿verdad? Pero esta muchedumbre que no conoce la ley son unos malditos». Al oír esto, Nicodemo el fariseo salió en defensa de Jesús, pues ejercía fe en él. «Nuestra ley no juzga a un hombre a menos que primero haya oído de parte de él y llegado a saber lo que hace, ¿verdad?». Los demás del Sanedrín le respondieron con cortante desdén: «Tú no eres también de Galilea, ¿verdad? Escudriña y ve que de Galilea no ha de ser levantado ningún profeta». Entretanto, Jesús continuó enseñando a la gente en la zona del templo denominada la tesorería, dentro del atrio de las mujeres. Allí se colocaban 4 gigantescos candelabros, cada uno con 4 fuentes grandes llenas de aceite de oliva. La luz de estas lámparas era lo suficientemente fuerte como para iluminar los alrededores hasta gran distancia en la noche. En tales circunstancias, cuando ya se adentraba la noche y comenzaron a encender los candelabros, Jesús proclamó: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ninguna manera andará en oscuridad, sino que poseerá la luz de la vida». Los fariseos le objetaron: «Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero». Jesús les respondió: «Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes
no saben de dónde vine ni a dónde voy. Yo soy quien doy testimonio acerca de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio acerca de mí. Los fariseos burlonamente le preguntaron: ¿Dónde está tu padre? Porque ya para entonces José había muerto en Capernaum. Él les contestó: Ustedes no me conocen a mí, ni a mi padre. Si me conocieran, conocerían a mi padre también. Yo me voy, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Al oír esto, algunos judíos comenzaron a preguntarse entre sí: Él no va a matarse, ¿verdad? Porque dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Jesús les pasó a explicar: Ustedes son de las regiones de abajo, yo soy de las regiones de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Si no creen que yo soy ese, morirán en sus pecados. Al oír estas contundentes palabras, algunos de la muchedumbre le preguntaron con desprecio: ¿Tú quién eres? Él les dijo: ¿Para qué les hablo siquiera? El que me ha enviado es veraz, y las mismas cosas que oí de parte de él las hablo en el mundo. Una vez que hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy ese, y que no hago nada por mi propia iniciativa, sino que hablo estas cosas así como el Padre me ha enseñado. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan. Al oír estas cosas, muchos de los presentes comenzaron a ejercer fe en él. Así pues, Jesús, dirigiéndose a sus leales discípulos, les dijo: Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Sus adversarios le dijeron: Somos prole de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que dices tú, llegarán a ser libres? Jesús los enjuició así: Muy verdaderamente les digo, todo hacedor de pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los liberta, serán realmente libres. Sí, solo una fe absoluta en Jesucristo nuestro Señor y su preciado sacrificio redentor respecto a su vida humana perfecta puede liberarnos para siempre de las garras del pecado y la muerte. Jesús continuó diciendo a sus oyentes: Yo sé que son prole de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no hace progreso entre ustedes. Cuantas cosas he visto con mi Padre, las hablo, y ustedes, por tanto, hacen las cosas que han oído de su Padre. En respuesta le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme, un hombre que les ha dicho la verdad que oí de parte de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes hacen las obras de su padre. Le dijeron ellos: Nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo: Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque de Dios vine yo, y estoy aquí. Tampoco he venido por mi propia iniciativa, no, sino que aquel me ha enviado. ¿Por qué no saben ustedes lo que hablo? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes proceden de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió, y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, habla según su propia disposición, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Porque yo, por otra parte, digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba culpable de pecado? Si yo hablo la verdad, ¿por qué no me creen ustedes? El que procede de Dios,
escucha los dichos de Dios. Por esto no escuchan ustedes, porque no proceden de Dios. En respuesta, los judíos le dijeron: ¿no decimos correctamente, tú eres samaritano y tienes demonio? Jesús contestó: yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco gloria para mí mismo. Hay quien busca y juzga. Muy verdaderamente les digo, si alguien observa mi palabra, no verá la muerte nunca. Los judíos le dijeron: ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió, también los profetas. Pero tú dices, si alguien observa mi palabra, no gustará la muerte nunca. Tú no eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió, ¿verdad? También los profetas murieron. ¿Quién pretende ser? Jesús contestó: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Y sin embargo, ustedes no lo han conocido. Pero yo lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería como ustedes, mentiroso. Pero sí lo conozco, y observo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó mucho por la expectativa de ver mi día, y lo vio y se regocijó. Por eso le dijeron los judíos: todavía no tienes 50 años, y sin embargo has visto a Abraham. Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Por lo tanto, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Sus discípulos y demás apóstoles se dispersaron por su parte, y transcurrió cierto tiempo.